clasificamos en neoplasias benignas y malignas. La mayoría de los benignos tienen un origen en lo que es el tejido mesenquimal, o sea, son de origen mesenquimal. Y en cuanto a la clasificación de las neoplasias benignas, la frecuencia es el leiomioma. Los leiomiomas son los más frecuentes tumores benignos del esófago. También se pueden encontrar fibromas, lipomas, hemangiomas, neurofibromas y linfangiomas. Los leiomiomas son más frecuentes en realidad si vamos a hablar de órganos en el útero. Son los famosos miomas que seguramente alguna vez ya escucharon hablar, los miomas, ¿verdad? Solamente que esto puede existir en cualquier otro órgano, siendo también un órgano frecuente el esófago, y de hecho que estamos diciendo que es el benigno más frecuente a nivel del esófago. Macroscópicamente, tanto aquí como en otras localizaciones tiene las mismas características. Son neoplasias bien delimitadas, como ven ahí, tienen como una cápsula que le envuelve. Esto al tocar, al palpar, es firme, elástico, es decir, es duro, y tiene una especie de remolinos que ya se identifican a la macroscopía. Esto vamos a ver mejor en el capítulo de femenino, ¿verdad? Cuando vamos a sacar las piezas quirúrgicas y van a poder identificar cómo es un leiomioma. Igualmente, si encontramos en el laboratorio, ya le vamos a estar mostrando. Microscópicamente, como es un tumor de músculo liso, vamos a ver una proliferación muscular lisa que está constituida por células fusiformes sin atipias homogéneas, donde el color es homogéneo, la morfología de las células es homogénea. ¿Puede haber mitosis? Sí, pero van a ser mitosis escasas. Ahora, existen otras patologías que también podemos encontrar y son catalogadas como benignas. Una de ellas es el papiloma escamoso, que son lesiones sésiles. Sésil significa que no tiene un tallo, no tiene un pedículo o raíz. Se ve como una sobreelevación. Ahora, pediculado significa que tiene raíz o tallo. Entonces, el papiloma escamoso aquí, tiene una morfología muy parecida a lo que ustedes vieron en el laboratorio del pólipo benigno. ¿Se acuerdan del pólipo cutáneo benigno? O también que han descrito, que han visto en el laboratorio en la primera etapa, ¿verdad? Donde él va a estar revestido aquí por un epitelio escamoso, que es el epitelio del esófago. Va a tener un tallo fibroso y vascular benigno. Ahora, el pólipo inflamatorio también puede existir en el esófago y lo hace en el contexto de algún tipo de esofagitis de larga data que termina formando pólipos. Entonces, esta cirugía es denominada esofagectomía, donde se retira el esófago y, como ven aquí, tiene varias lesiones. Algunas son nodulares, otras son ulceradas. Obviamente, antes de hacer una cirugía como una esofagectomía, se hace una endoscopía y se tiene que confirmar el diagnóstico de que eso se trate de algo maligno para poder retirar el esófago, ¿verdad? ¿Cuántas biopsias son recomendadas en esófago o en otra ubicación? Mínimo son 6 tomas, 6 biopsias, 6 a 8. Si ustedes alguna vez se hicieron alguna endoscopía por gastritis, por ejemplo, miren su informe de anatomía patológica. Si dice 3 o 4 fragmentos, eso está mal. Significa que el endoscopista no sacó la cantidad que tenía que sacar, porque mínimo es 6. Solo que a veces ellos no se quieren complicar. Entonces, porque eso puede sangrar y se puede complicar al paciente, entonces sacan 1 o 2 fragmentos. Pero para nosotros a veces eso es insatisfactorio. 2 o 3 fragmentos no podemos evaluar lo que sería el contexto real del paciente, ¿verdad? Ahora, si esto se tratase de una biopsia donde estamos hablando de un papiloma esofágico, una lesión benigna, como vemos ahí, es una proyección papilar. Esto está revestido por el epitelio del esófago, que es escamoso o también llamado plano estratificado, ¿verdad? Sin queratina. Y esto tiene un tallo
fibroso y vascular. O sea, es muy parecido al pólipo cutáneo que ustedes estuvieron estudiando, pólipo cutáneo benigno, ¿verdad? O papiloma cutáneo benigno que estuvieron viendo en el laboratorio en la primera etapa. Ahora, los benignos como tal, como aquí dice, son muy raros. Son hallazgos de autopsias en un 0,5% de casos. Supongamos el paciente falleció de otra causa, tuvo un ACV, tuvo un infarto, otra causa completa. Y normalmente, como en los Estados Unidos, sí ellos realizan autopsias a los fallecidos, ahí ellos encuentran que también incidentalmente tenía una neoplasia, por ejemplo, en esófago y era benigno. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Menos del 5% de los tumores extirpados por cirugía, es decir, donde se programa la cirugía para poder retirar esta neoplasia, ¿verdad? Y si hablamos de ubicación, él es más frecuente en el tercio inferior del esófago. Ahora, los malignos, tumores malignos. En cuanto a la epidemiología, afecta en general a pacientes de edad avanzada. Es excepcional antes de los 40 años. O sea, es muy raro que ocurra en pacientes antes de los 40. Y si hablamos de la estadística, en el sexo masculino es 3 veces más frecuente que en el femenino. Todo lo que es tracto digestivo, como vamos a estar dando, las neoplasias como tal son más frecuentes en los varones, excepto en la vesícula biliar, que es más frecuente en las mujeres. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos tiroides y decíamos qué mala suerte, verdad? Todas las neoplasias de tiroides son más frecuentes en mujeres. Y aquí es al contrario. Todas las neoplasias del tracto gastrointestinal le prefiere a los varones, son más frecuentes en el sexo masculino. La causa como tal se desconoce, pero existen varias hipótesis, ¿verdad?, como probables agentes causantes, como por ejemplo el abuso del alcohol y cigarrillo, nuevamente, ¿verdad?, como factores de riesgos, existencia de patologías esofágicas previas, como por ejemplo la acalasia, donde hay una dilatación y pérdida de la funcionalidad del esófago, o el esófago de Barrett con displasia. El esófago de Barrett habíamos tocado en los primeros capítulos de adaptación celular, donde, o sea, un poquito antes de, donde hablábamos de los tipos de cambios adaptativos, ¿verdad? Y hablábamos de que era un cambio indeseable justamente porque puede progresar a una neoplasia. Ahora, si hablamos de la sintomatología, lo malo en las patologías de lo que es tracto digestivo es que permanece asintomático durante gran parte de su desarrollo, no da síntomas. Inclusive en las neoplasias del esófago, cuando empiezan a aparecer los síntomas, el 50% de la luz del esófago está obstruida por el tumor. O sea, estamos hablando ya de un caso avanzado cuando empieza a dar síntomas. ¿Y cuál es el primer síntoma? Disfagia, o sea, dificultad para tragar. Al principio sólidos y luego ya no puede tragar ni líquidos el paciente. Ahora, si hablamos del tipo histopatológico, el 90% de las neoplasias del esófago son de tipo escamoso, o sea, son carcinomas escamosos. Y esto es una excepción también, porque cuando hablamos de tracto digestivo, la gran mayoría de los órganos que vamos a estudiar, porque vamos a entrar en estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, vesícula, es adenocarcinoma. Pero en esófago es escamoso. Y eso es fácil de recordar por el epitelio del esófago, que es escamoso. Entonces, ¿cuál es la neoplasia más frecuente? Carcinoma escamoso. Entonces, como dijimos, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas aparecen ya en un estadio avanzado, donde el primer síntoma es la disfagia. Y hablamos de una disfagia progresiva, es decir, cuando aparece el 50% del lumen está ocupado por el tumor. O sea, primero tiene dificultad para tragar sólidos, luego tiene dificultad para tragar líquidos. Pérdida de peso, compromiso del estado general, puede llegar a tener cambios en la voz bitonal tener como dos tonos de voces, si es que llega a comprometer las cuerdas vocales.
Al examen físico, pérdida de peso y adenopatía supraclavicular es lo que puede encontrar el médico en un examen físico. Como dijimos, el esófago de Barrett es una condición, digamos, que está presente como antecedente patológico en, sobre todo, algunos pacientes asociados con adenocarcinoma, que es el segundo tipo más frecuente en esófago. El esófago de Barrett tenemos en el laboratorio, pero no es así de lindo. Ya les comento que no es para nada así de linda como esta lámina, donde aquí vemos el epitelio plano estratificado siendo sustituido por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, o sea, una metaplasia de tipo intestinal. En caso de que la lámina no sea linda, como en este caso, y tengamos la lámina de nuestro laboratorio, sería muy interesante pedir esta tinción que es Alcian Blue, que nos permite teñir las células caliciformes de un tono azul. En cuanto a la clasificación histológica, estos son los más frecuentes. Le comento que en la OMS tiene otra clasificación y es una clasificación mucho más larga, ¿verdad? Ahora, si hablamos de los más frecuentes, el escamoso representa el 90%, como dijimos, y eso es fácil de recordar recordando qué tipo de epitelio tiene el esófago. Al escamoso también se le llama epidermoide, espinocelular o pavimentoso son sinónimos. El adenocarcinoma le sigue en frecuencia y es el que está asociado con el esófago de Barrett. Tenemos otros como el carcinosarcoma, donde el componente tiene dos componentes, el epitelial, que es maligno, y el mesenquimal, que también es maligno. O sea, un tumor mixto. Tumores del estroma gastrointestinal o GIST, que en esófago no son tan frecuentes, pero sí en estómago. Hoy vamos a empezar y vamos a terminar tumores de estómago también, ¿verdad? Entonces vamos a dar hasta una parte y luego hacemos el receso. Tumores endocrinos no son muy frecuentes en esófago y melanomas son muy raros, pero puede existir como un tumor primario. Vamos a empezar hablando del carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso entonces es la neoplasia más frecuente del esófago, representa el 90%, como dijimos, la mayoría ocurre en mayores de 50 años. La relación varón-mujer varía entre 2:1, o sea, 2 veces más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, hasta 20 veces más frecuente dependiendo de la zona del país o región. Aquí habla, ¿verdad?, de la estadística donde son frecuentes, ¿verdad? En Irán, China, Sudáfrica, en el sur del Brasil, donde la incidencia sigue siendo de 100 por 100.000 habitantes. ¿Por qué les parece que en el sur del Brasil es muy frecuente? Justamente por el mate, ¿verdad?, que ocasiona, digamos, un cambio del epitelio. El organismo interpreta como un factor estrés la temperatura de lo que es del mate, ¿verdad? Que mucha gente toma muy caliente, ¿verdad? Pero no solo el mate, si consumimos algo muy caliente, también, ¿verdad? O sea, la alimentación, pero el café, por ejemplo, si tomamos muy caliente, o el té, o cualquier tipo de bebida, si se toma muy caliente, eso el organismo interpreta como un factor estrés. Pero en el sur del Brasil, justamente por la costumbre de tomar mate y muy caliente, ¿verdad? Si hablamos de, bueno, realmente, como ustedes saben, los yanquis son muy despectivos, ¿verdad? Ellos siguen usando la palabra blancos, negros, ¿verdad? Realmente hoy día casi ya no se usa, pero como ellos son los que más investigan, eso está en los libros, ¿verdad? Por eso aquí dice, es más frecuente en individuos de raza negra, que ellos encontraron eso según las tasas estadísticas, ¿verdad? Representan el 20% de fallecimientos por cáncer. Esto inicia como lesiones in situ que van prácticamente avanzando a una neoplasia infiltrante. Las lesiones aparecen como engrosamientos o placas que luego se van convirtiendo en verdaderas neoplasias. O sea, al principio se ve como un cambio de coloración. Por eso se recomienda hacerse una primera endoscopía más o menos a los 40 y poquito años, 45, 44, para poder evaluar esófago, estómago, una endoscopía alta y baja,
para poder evaluar colon, ¿verdad? Como dice ahí, al cabo de años se van a convertir en masas que van ocluyendo la luz y como dijimos, más o menos cuando la mitad de la luz del esófago está ocluida es que empiezan a aparecer los síntomas. Si se convierten en carcinoma, el tipo escamoso, 20% está ubicado en el tercio superior, 50% siendo la localización más frecuente es el tercio medio y el 30% restante está ubicado en el tercio inferior. Ahora, si hablamos del tipo histológico, o sea, del tipo macroscópico, el 60% es de tipo polipoide. ¿Qué se entiende por la palabra polipoide? Como una lesión sobreelevada de la mucosa que pueden compararlo con el coviflor o coliflor. Ese aspecto tiene, ¿verdad? Ese aspecto verrucoso. Eso es, digamos, el tipo macroscópico más frecuente y vamos a ir viendo en un ratito en la macroscopía. Ahora, que sea una lesión infiltrante plana es raro, solamente representa 15% donde se ve como un engrosamiento, como un cambio de la coloración, ¿verdad? Que también va causando rigidez y estrechamiento de la luz. Y que se manifieste como una úlcera, o sea, como una lesión ulcerosa donde el endoscopista observa que hay una zona excavada, representa el 25%. Este es una macroscopía de una autopsia, donde el esófago tenemos que imaginarnos que es como un tubo, ¿verdad? Y esto está abierto así como un libro. Prácticamente la neoplasia ocluyó en el 98% más o menos. Aquí lo que queda un poquito de zona, ¿verdad? Esta es otra autopsia donde se ve, ¿verdad? La masa exofítica polipoide, ¿verdad? Este es el famoso pólipo, ¿verdad? Exofítico o de aspecto a coliflor. Estos son casos, digamos, menos avanzados, donde prácticamente la lesión es nodular y tiene una pequeña úlcera en el primero, y en el segundo se ve como una zona excavada, ulcerada. En este otro caso, más o menos el 50% de la luz tiene la masa polipoidea. Y en estos casos es donde se le explica al paciente y a los familiares. Nunca escucharon hablar del ASA o nunca se hicieron una cirugía y tuvieron que tener una evaluación prequirúrgica. En las evaluaciones prequirúrgicas que hace el clínico, hay lo que se llama ASA, donde ellos colocan cuál es el riesgo de la cirugía, ¿verdad? Donde se cataloga desde un ASA 1, donde digamos es un paciente sin riesgos, etc. Hasta un ASA 5, que es el de mayor riesgo. Y estos son ASA 5. Esto van a ver el año que viene seguro en cirugía, porque todo lo que es gastro les cuento que ya tienen que enamorarse ahora, porque van a volver a dar en cirugía, en patoquirúrgica, y por siempre hasta terminar la carrera, ¿verdad? Y si quieren hacer cirugía, aún más, ¿verdad? Entonces el ASA 5 es aquel que está descrito. La única forma de sobrevida es la cirugía, pero no significa que salga vivo de la cirugía. O sea, se le explica al paciente y a los familiares que la única alternativa para la sobrevida es la cirugía, pero no significa que él va a sobrevivir ni en la misma cirugía ni por complicaciones posteriores. Y se le hace firmar un documento al paciente o a los familiares. Ese es el ASA 5. O sea, el pronóstico es malísimo de neoplasias del esófago. Y aún así existe un riesgo que recidive. Es decir, se le tiene que explicar de que aún haciéndose la cirugía puede volver la neoplasia posteriormente. Entonces, eso es el pronóstico de esta neoplasia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que es exofítico. Aquí se ve como una lesión nodular con una úlcera. Aquí también se ve una lesión ulcerada grande. Prácticamente casi toda la luz del esófago está obstruida por la neoplasia. Si hablamos de la histología, como en otros lugares, él puede ser bien, moderada o pobremente diferenciado. Solo que según la estadística de los pacientes con neoplasias del esófago,
se vio que era más frecuente el bien y el moderadamente diferenciado. No significa que no exista el pobremente diferenciado, existe, pero es menos en la tasa estadística. Después existen otros tipos como el verrugoso de células escamosas, el de células fusiformes, el de células escamosas que tiene un patrón basaloide, ¿verdad? Y aquí, como en otros lugares, también se lo cataloga como bien diferenciado aquel que tiene las perlas de queratina y atipia leve. El moderadamente diferenciado, aquel que tiene una atipia moderada y focos o áreas de queratina. Y el pobremente diferenciado, el no queratinizante y que tiene atipia severa. En la lámina 3 dice de moderada a pobremente diferenciado. Este término grado 2, 3 se usa para biopsia, donde digamos tenemos solo un pequeño pedacito que estamos mirando. Cuando es una pieza quirúrgica, sí o sí tiene que quedar o bien diferenciado, moderada o pobre. Ahora, si recordamos por anatomía, tiene una rica red linfática que hace que las neoplasias tengan una distribución tanto longitudinal como circunferencial. Entonces se disemina rápidamente. Y si ustedes se acuerdan también que teníamos como parte histológico mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero existen porciones del esófago que carecen de serosa, que hace que sea más rápida la distribución de la neoplasia, o sea, que invada órganos cercanos. Si hablamos del escamoso, él inicia en lo que es, digamos, un cambio adaptativo, hace primeramente como una metaplasia y luego hace lo que es displasia. Y en estas dos imágenes, en la primera vemos una displasia de tipo moderada, donde la atipia es moderada y el epitelio no está comprometido en su totalidad. Y en el otro vemos una displasia severa, donde el epitelio está comprometido desde la base hasta la superficie. Displasia severa era sinónima de carcinoma in situ. Ahora, si nosotros miramos esta imagen, y esto está limitado a la membrana basal, esto es llamado carcinoma in situ o displasia severa. Ahora, si él rompe la lámina basal y penetra en la submucosa, en la muscular, de acuerdo a la extensión, ya sea en nidos, como vemos ahí, o en, digamos, como una célula individual, eso pasa a llamarse infiltrante. Y justamente el TNM, que yo no les doy, que sí van a andar en cirugía después. El TNM dice, por ejemplo, si invade hasta la submucosa es una T. O sea, es un tipo de, si es T1, T2, T3, T4, para el pronóstico posterior, que se llama estadio patológico. Eso nosotros sí o sí hacemos, o sea, colocamos en el informe, solo que yo no les doy para que la materia no sea más larga. Todos los órganos tienen su TNM, todas las neoplasias vuelven a tener su TNM. Entonces, si miramos esta imagen y vemos perlas de queratina y atipia leve, esto va a ser un grado 1. Si vemos esta imagen y hay atipia moderada y focos de queratina, va a ser un grado 2. Y esos son los tipos histológicos más frecuentes, el bien y el moderadamente diferenciado. Ahora, las manifestaciones comienzan de forma insidiosa, o sea, insidiosa, lenta, durmiente. Luego va produciendo una disfagia desde alimentos sólidos hasta líquidos. Pérdida de peso, debilidad extrema, hemorragia y sepsis pueden acompañar, sobre todo si hay una úlcera que está sangrando. Aspiración de alimentos a través de una fístula tráqueo-esofágica pueden llegar a ser una fístula junto con la tráquea. Ahora, según las metástasis, también podemos acordarnos un poco de anatomía y recordarnos que los tumores que están en el tercio superior hacen metástasis a los ganglios cervicales, los del tercio medio, que son los más frecuentes según la distribución, o sea, ahí es donde es más frecuente. Esto hace a los ganglios paratraqueales, traqueobronquiales y mediastínicos,
y aquellos que están en el tercio inferior a los celíacos y a los ganglios gástricos. Bueno, entonces esta es la ubicación de las metástasis más frecuentes a los ganglios. La sobrevida de los pacientes, como dice ahí, si es superficial, que es raro que se descubra cuando es superficial, a no ser que se hizo un estudio de rutina, como dijimos, tiene 45 años y se detectó la sobrevida del 75%. Ahora, los casos que fueron sometidos a cirugía curativa del 25%. 25% hablamos de pronóstico malo. 20-25% es sobrevida de un año más o menos. Un año y medio, ¿verdad? Ahora, si es avanzado, 9%. ¿Qué les parece este pronóstico? Malísimo, ¿verdad? Estos son los que fallecen, salen de quirófano, pasan a la UTI y terminan falleciendo en la UTI o así, ¿verdad? O sea, es muy malo el pronóstico. Y ahí, como les dije, el médico realmente tendría que explicar esto, el cirujano, que la recidiva local es frecuente aún igual después de la cirugía. Bueno, eso en cuanto al escamoso. Ahora vamos a hablar del adeno. El adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno de diferenciación glandular. O sea, vamos a ver glándulas. En la mayoría se origina del esófago de Barrett, que habíamos dicho que es un cambio adaptativo de tipo metaplasia intestinal. La obesidad y el tabaco son considerados factores de riesgo. Sin embargo, no se encontró una asociación con la ingesta de alcohol para el adenocarcinoma. Sí se encontró como factor de riesgo la presencia de Helicobacter pylori como un factor contribuyente. Por ejemplo, aquellos pacientes con gastritis que tenían Helicobacter pylori y que estos Helicobacter vayan migrando hacia el esófago, ¿verdad? Por eso es que esa es otra clase que vamos a dar de gastritis, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en gastritis se recomienda para hacer el diagnóstico hacerse la biopsia, ¿verdad? La endoscopía con toma de biopsia, que sería, digamos, el método de elección, porque hoy día existen muchas técnicas para medir Helicobacter pylori, pero no son las adecuadas. Lo ideal sería que un endoscopista haga, ¿verdad?, una endoscopía, observe todo lo que es el estómago y tome la muestra de biopsia. Y si es positivo para Helicobacter, se hace lo que es el tratamiento, que es un tratamiento largo. Una vez que se termina el tratamiento, se vuelve a hacer una segunda endoscopía con toma de biopsia para ver la erradicación del Helicobacter. Eso sería el tratamiento ideal, pero muchos no hacen. Tipo, solamente se le hace la endoscopía positivo, se le da el tratamiento y ahí termina. Muchos médicos hacen de esa forma, pero no es la adecuada. Los adenocarcinomas entonces son originados en el esófago de Barrett, por lo tanto la ubicación del adeno es más frecuente en el tercio distal. Rara vez se origina de una mucosa gástrica heterotópica. ¿Qué significa eso? La mucosa gástrica heterotópica es un tejido tópico que está en el esófago y que ahí puede nacer la neoplasia. Eso es lo que nos dice que eso ocurra, es muy raro, pero está descrito en los libros. Macroscópicamente, él inicia como un cambio de coloración, como una lesión en forma de placa, que esto va circundando la luz del esófago y con el tiempo se va convirtiendo en nódulos que miden 5 centímetros o más, ¿verdad? Pueden exhibir características infiltrativas o ulcerosas profundas. Son adenocarcinomas que podemos ir desde el bien diferenciado hasta el pobremente diferenciado. Y como ya hemos dicho, aquí se tienen que tomar múltiples biopsias para poder dar el diagnóstico. Mínimo 6, entre 6 y 8 muestras es lo ideal para cualquier condición de lo que es endoscopía. Entonces aquí se ve una esófago-gastrectomía, donde prácticamente esto que está en el tercio inferior del esófago y se está extendiendo hasta el estómago es la neoplasia. Esta es otra muestra donde el esófago normal tiene este color. Todo esto que vemos aquí no es normal el color y se ve como una zona excavada. Esto que vemos de color más parduzco es la mucosa del estómago. Y aquí también vemos esófago
estómago, todo esto que vemos aquí que estoy circundando es la neoplasia. Aquí también se ve una zona excavada como una úlcera. Entonces aquí se utiliza la misma clasificación. Si vemos más del 95% de formación de glándulas, atipia leve es bien diferenciado. Aquí, por ejemplo, ya vemos un adeno moderadamente diferenciado donde la atipia es mayor. Tiene más estroma interpuesto cuando es moderadamente diferenciado. Esto es bien diferenciado donde al mirar la lámina se ven muchas glándulas y la atipia que tiene es una atipia leve. Esto sería, realmente no vemos muy bien el epitelio, pero por la cantidad de estroma interpuesto es moderadamente diferenciado, porque recuerden que el moderada es del 50 al 95% de formación de glándulas. Pero si esto acercamos el ocular, vamos a ver que la atipia es moderada. Y el anillo de sello directamente se cataloga como grado 3. El anillo de sello era aquel tumor cuyo núcleo es empujado hacia la periferia por la mucina y da un aspecto de anillo de sello. Esto se puede demostrar con la tinción de Paz. Esta lámina tenemos también en el laboratorio. Tenemos adenocarcinoma en anillo de sello, pero de estómago, que van a estar viendo con sus profesoras de práctica. Ahora, si yo les pregunto qué grado les parece que es esta neoplasia, grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 3, ¿verdad? Primeramente porque las células son bien atípicas, pero cuando uno empieza a ver un anillo de sello, ve los demás. Aquí hay un anillo de sello, aquí hay otro anillo de sello, aquí hay otro anillo de sello. Entonces, eso vale para la práctica en el laboratorio. Cuando coloquen la lámina, primero miren así generalmente y ven un anillo de sello y van a ver todos los demás. Parece que se muestran los otros una vez que uno encuentra un anillo de sello. Aquí también si vamos acercando, vamos viendo el patrón en anillo de sello. El núcleo es bien achatado hacia la periferia. Afectan también a mayores de 40 años, también es más frecuente en hombres que en mujeres. Y según lo que dice el Robbins, es más frecuente en blancos que en negros. Ahí dice así. Consultan también por disfagia, disminución de peso, hemorragia, dolor torácico y vómitos. El pronóstico también es malo. La sobrevida a los 5 años es inferior al 20%. O sea, es pronóstico muy malo. Para terminar esta primera clase, terminamos con un caso clínico donde nos dice paciente de 58 años que acude a la consulta por decaimiento del estado general. Refiere dificultad para tragar alimentos sólidos, pero no tiene dificultad para ingerir líquidos. Refiere pérdida de peso de 10 kilos en los 2 últimos meses. El primer plan es solicitar hemograma y una endoscopía digestiva alta. En el hemograma se encuentra la hemoglobina 8.1. ¿Les parece normal? Bajo, ¿verdad? Y ahí ya dice plaquetopenia. Las plaquetas están 90.000. Tiene una hipoalbuminemia de 2.3. Y en la endoscopía, como ven aquí, se ve una masa nodular donde la luz del esófago es muy estrecha. Realmente se toma primero la biopsia, se hacen de 6 a 8 tomas, como dijimos, y primero nosotros tenemos que decir que es tal tipo de neoplasia para programar la cirugía. Aquí ya está directo, dice, plan se solicita una transfusión, una dieta hiperproteica para programar la cirugía, pero antes de programar la cirugía con la endoscopía, nosotros ya damos un primer diagnóstico, ¿sí? Luego de ese primer diagnóstico, esta es la cirugía, que es una cirugía bastante compleja, que es la esófago-gastrectomía parcial, donde se retira el esófago. Esta zona es normal, lo vamos a decir el color, esto no es normal, esto que vemos de color rosa, y aquí está la neoplasia nodular ulcerada más o menos que mide 6 centímetros por ahí. Y esto que vemos aquí es el estómago. Si nosotros hacemos los cortes e identificamos esto, ¿qué les parece? Primeramente, aquí se ve el epitelio del esófago. Aquí ya vemos una zona de erosión, úlcera,
que era lo que se veía aquí como una úlcera. Y aquí ya vemos el patrón de crecimiento, que qué tipo es, cuál es el diagnóstico. Adenocarcinoma, ¿verdad? Porque vemos formación de glándulas. Ahora, ¿qué grado les parece que es? Grado 2, ¿verdad? Porque hay estroma, bastante estroma interpuesto. Entonces es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, grado 2. Bueno, hasta ahí es la primera clase.